Si bien las emociones son respuestas automáticas que se reflejan en nuestro cuerpo a partir de ciertos estímulos, ¿sabemos reconocerlas? Hoy en Puente estamos con Francisco Eugenio Sola. Él es escritor y maestro en Cabo. ¿Cómo estás, Francisco? Pero muy bien, un placer estar acá contigo y con toda tu audiencia. Hoy vamos a hablar de las emociones. Bueno, las emociones yo creo que el tema de la época, creo que es una dimensión humana esencial que ha quedado muy postergada a causa de un énfasis que pusimos todos los seres humanos en un desarrollo de orden intelectual y racional y empezamos a dejar de lado esa dimensión tan importante, tan trascendente y que enlaza todos los componentes que constituyen a la persona humana, que son las emociones. ¿Qué hacen las emociones tan importantes para la vida del ser humano? Bueno, esa pregunta me invita a visitar, por ejemplo, la psicobioendocrinología, que demuestra cómo las emociones afectan el comportamiento celular en las funciones orgánicas. Están íntimamente vinculadas a la capacidad del cuerpo para gestionar la salud. De ahí que una higiene emocional, una educación emocional, una alfabetización emocional es tan transversalmente conveniente para la persona humana. Desde el punto de vista del misticismo judío, las emociones son un Usher Gesed, son un hilo de bondad que conecta todas las partes que componen el espíritu, porque nosotros sabemos que el espíritu tiene diferentes partes, tiene una anatomía que se derrama finalmente como una influencia compleja en la psique y en el cuerpo. Entonces, las emociones son un elemento perceptible tanto en la dimensión más cruda de la materia como en los niveles más sutiles del espíritu. ¿A qué te referís cuando hablas de alfabetización de las emociones? Bueno, nosotros iniciamos una tarea que nos da muchas satisfacciones, que produce profundas transformaciones en las personas, que dimos en llamar alfabetización emocional. Las personas en general, en el proceso de vivir y de transmigrar de edad en edad, vamos encontrando dificultades, problemas que parecen ser de estricto orden psicológico, muchas veces parecen problemas hasta de suerte, de buena o mala suerte, ¿no? Y en verdad tiene que ver con el grado de conexión con la inteligencia emocional. Y la dimensión emocional, al no ser tratada seriamente por ejemplo, las instituciones educativas, sucede que el sujeto llega a la adultez con un vacío de conexión con sus emociones. Motivo por el cual muchas veces, por ejemplo, una archiconocida emoción que es el miedo, es la causa de las limitaciones de personalidad. La persona dentro de sí misma quisiera poder hacer mucho más bien, quisiera poder dedicarse mejor a lo que ama, quisiera poder ser más íntegra, generar mejor calidad de reacción emocional, y no lo logra a causa del miedo. Entonces, por ejemplo, el miedo, que es una de las emociones referenciales de Paul Ekman, el miedo en realidad es un dispositivo emocional que pone en circulación complejos mecanismos. Contanos, Francisco, ¿qué es ser un analfabeto emocional? Bueno, ser un analfabeto emocional es casi como ser un sujeto de la época, porque durante todo el siglo XX se ha hecho un énfasis muy grande en alfabetizar intelectualmente a las personas, dejando la dimensión emocional en un total abandono. Y hoy por hoy, ya en la posmodernidad, estamos encontrando que la siguiente frontera para el
crecimiento de la humanidad es un sujeto que logra alfabetizar sus emociones, en consecuencia logra liberar la plenitud de su potencial. Esto es esencial comprenderlo. Las emociones limitan enormemente, las emociones que están descuidadas, limitan enormemente el potencial verdadero de las personas. ¿Y cuáles son las consecuencias de no conocer nuestras emociones? Muy bien. Hay muchos puntos de vista para contestar esa pregunta. Si nosotros vemos desde un punto de vista neurológico, vamos a descubrir que las emociones congestionan el funcionamiento cerebral, provocando una baja en la calidad de vida. Hay tipos de emociones como el miedo, por ejemplo, que llegan a ser inflamatorias de los órganos. Es decir, las emociones desbordadas, las emociones sin un etiquetado oportuno en la conciencia del sujeto, enferman. El 99,99% de las enfermedades, por ejemplo las degenerativas crónicas y las enfermedades en general, están íntimamente vinculadas con los desequilibrios emocionales. Entonces, un sujeto, por ejemplo, no crece laboralmente porque tiene un bloqueo en la dimensión emocional. Una persona puede enfermarse severamente o lidiar con su salud a lo largo de su vida simplemente porque no ha aprendido a etiquetar adecuadamente sus emociones. Y esto nos lleva a la tarea de alfabetizarnos emocionalmente. ¿Qué significa esto? Significa adquirir básicamente registro de nuestra inteligencia emocional y luego aprender a etiquetar adecuada y verazmente nuestras emociones como primera etapa. En verdad esto se va enriqueciendo cada vez más y por ese camino de alfabetización emocional la persona libera todo su potencial. Bien. Se habla mucho de la inteligencia artificial, que sería gestionar las emociones. ¿Qué relación tiene con la alfabetización? Existe un fallido muy común en estos tiempos. La gente está muy entusiasmada con la inteligencia artificial y quizás te referías a la inteligencia emocional. No, ahí vuelvo a hacer la pregunta. No, es que déjala ahí porque me parece muy interesante. La inteligencia artificial difiere de la inteligencia emocional básicamente porque la inteligencia emocional remite a nuestra dimensión almática, a nuestra esencia. Es decir, es la más natural de las inteligencias, es quizás la más esencial de nuestras inteligencias, a diferencia de la otra que es artificial. Nosotros podemos anexar la inteligencia artificial a nuestros procesos de pensamiento, pero nuestros procesos de pensamiento tienen una fuerza intrínseca, tienen un combustible esencial, y ese combustible esencial son las emociones. La inteligencia emocional, nosotros cuando estudiamos psicología del lenguaje y estudiamos la psicología emocional, la inteligencia emocional, perdón, implícita en ese análisis, descubrimos que es la capacidad del sujeto de tomar conciencia de sus emociones y tratar de interpretarlas inteligentemente y tratar de gestionarlas adecuadamente. Esta es una definición muy sucinta, muy breve, porque en realidad la inteligencia emocional atraviesa todas las funciones de la biología, de la psicología, y nosotros desde la Cábala entendemos que también atraviesa los órganos espirituales. Entonces la pregunta debería haber sido: ¿qué es más importante, ¿no? Capacitarse hoy para el ser humano, capacitarse en inteligencia emocional o en inteligencia artificial. Pero me encanta la pregunta, y yo creo que la inteligencia artificial va a quedar estéril si nosotros no nos ponemos a la altura de las circunstancias alfabetizando nuestra inteligencia emocional. Fíjate, Gabriela, que hace muy poco tiempo atrás el conocimiento era un valor que se administraba con mucho celo, y acceder al conocimiento era caro y difícil,
era muy arduo. De esa época, de esos, yo diría, 1000 años de modulación cultural occidental, surgen las instituciones educativas y las colegiaturas científicas y todo ese andamiaje civilizatorio que nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque la única manera de adquirir conocimientos válidos era acceder a los ámbitos académicos. Hoy por hoy el conocimiento ha sido liberado y ya no existe ninguna excusa para mantenerse ignorante en términos intelectuales. Internet y la divulgación del conocimiento han puesto al alcance de todo el mundo todos los niveles de conocimiento. En consecuencia, lo que sigue ahora es proveer al conocimiento de un enlace emocional acorde y de alta calidad. Emociones tenemos todos, pero el problema es que en los dispositivos emocionales que usamos para responder al estímulo de la vida generalmente son de muy baja calidad. Te cuento un dato. Yo estoy trabajando en un escrito justamente para la Universidad Gershon Gordon de Tel Aviv, y en ese escrito menciono que en los años de consulta yo fui encontrando que las mujeres operan desde la tristeza y los hombres desde el enojo. Y hay 7000 modulaciones emocionales que nosotros somos capaces de percibir como seres humanos. Sin embargo, pretendemos que la totalidad de nuestra existencia funcione en esa única inclinación emocional, el enojo o la tristeza. Esa pauperización del espectro emocional es lo que nos mantiene generalmente subsumidos en limitaciones severas. En consecuencia, intelectualmente somos capaces de anhelar vivir mejor, tenemos una ideación de cómo vivir mejor, pero hay algo que nos detiene y nos mantiene viviendo mal. Y ese detenimiento tiene que ver con la inteligencia emocional. Entonces nosotros somos quizás las primeras generaciones de la posmodernidad que nos encontramos con la tarea enorme de tener que construir una civilización basada en la singularidad y ya no en la normalidad. Y esto es bien interesante y nosotros vamos a tener que recurrir a nuestra inteligencia emocional para lograr liberar todo el potencial guardado en nuestra singularidad.